El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado avisar a los convidados: Vengan, que ya está preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: Me acabo de casar y por ello no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el Señor dijo al criado: Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los salmos, en una de las indicaciones que nos da el magisterio de la Iglesia, nos describen de manera muy profunda, precisa y clara los sentimientos internos de Cristo. De hecho, por eso nosotros todos los días lo rezamos en la liturgia de las horas, porque la Iglesia, que es la esposa de Cristo, recoge los mismos sentimientos del Señor y se los expresa al Padre con Él. El Salmo 46, de una manera solemne, litúrgica, hace una invocación y una reunión y dice el Señor que está invitando a todo el orbe porque va a hablar. Y le dice a Israel: escucha, Israel, que voy a dar testimonio contra ti. Y comienza a reprocharle. ¿Cuál es el testimonio que él mismo, como juez, va a dar contra la casa de Israel? Dice: no te reprocho tus sacrificios, porque siempre están tus holocaustos delante de mí. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Dice: si tuviera hambre, no te lo diría, porque todo lo que hay en el orbe y en la selva es mío. Yo no te estoy pidiendo nada de eso. Y al final dice: ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Y es lo que está contando el salmista hoy. Es lo que está diciendo San Pablo. Los sentimientos de Cristo, en primer lugar, están dirigidos en una alabanza continua al Padre. De hecho, la forma en que la Iglesia descubrió el resto de la liturgia de las horas lo descubre precisamente en este campo de la alabanza. Por eso las laudes
y en la reforma que pidió el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, pidió que no se quitara esa hora del momento matutino y que se respetara dentro de la dirección matutina, porque las laudes significa alabanza. Y en las laudes toda la iglesia, la esposa de Cristo, unida a su cabeza, a su sumo y eterno sacerdote en un oficio sacerdotal, comienza a alabar al Padre. Lo decía ahorita la iglesia, lo decíamos como iglesia en el Salmo: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Y los sentimientos de Cristo brotan precisamente como manera espontánea, primaria, en una alabanza al Padre. Porque a eso vino el Verbo a la tierra, a mostrarnos qué era lo que todos debíamos hacer. Y esa es precisamente la orientación pastoral de la liturgia de las horas en las laudes, una orientación de alabanza para decirle a todo el cuerpo con la voz del esposo que todos debemos estar en esa continua alabanza al Padre. Es el testimonio que el mundo está esperando de nosotros como cristianos. Es el testimonio que los no creyentes están esperando de nosotros. Y eso es participar en la cena del Señor. Pero recuerden que no todos tenían tiempo para esto. Porque de los 3 grupos que nos muestra hoy el evangelista, el primero tenía algo más importante que alabar a Dios. Tenía un campo y tenía que ir a verlo. ¿Qué es lo que atrapa en nosotros? El primer motivo de nuestros sentimientos. Verdaderamente es el Señor. ¿Qué es lo que atrapa cuando nos levantamos? El primer impulso de nuestro corazón verdaderamente es el Señor, como dice el salmista: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Dios es el motivo de nuestra primera acción de gracias, de nuestra alabanza. Cuando realizamos una acción, cuando sucede algo muy bueno, al primero que reconocemos como fuente de esa bondad, de esa misericordia, es al Señor. ¿O le atribuimos esa gloria a las criaturas o nos la atribuimos a nosotros? Y en las criaturas puede estar el hombre. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos viviendo en una iglesia que se sabe santa, pero también se sabe dentro de su misterio pecadora. Y en esa dimensión pecadora en la que caminamos todos en imperfección, hay idolatría, hay una exaltación del hombre por encima de Dios, hay una exaltación de la acción humana por encima de la acción de Dios, y se glorifica más lo humano, las acciones humanas, las tareas humanas, que las obras de Dios. Eso es evidente, tiene uno que ser muy ciego y tiene que estar la gente muy ciega para no darse cuenta que en el ejercicio muchas veces de la misión sacerdotal o episcopal o diaconal o de los religiosos o de los laicos, la exaltación que primero tiene que aparecer, y aparece de hecho, es la humana, como si las obras fueran de Dios. Hoy se instrumentaliza el nombre de Dios y se manipula su nombre para glorificar al hombre, no para glorificarlo a Él. Ezequiel decía: reconocerán que yo soy el Señor cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Es la santidad de Dios, no la nuestra.
Es la gloria del Señor, no la gloria de los grupos, ni la gloria de la iglesia. Por eso cuando el Papa Francisco inició su pontificado lo advirtió muy bien, la iglesia no es autorreferencial. La iglesia tiene que mostrar una gloria diferente a la de sí misma. Debe mostrar la gloria del Señor. En segundo lugar, el Salmo 46 dice, el que me ofrece ese sacrificio de alabanza me honra. Cumple tus votos en presencia de todo el pueblo. Hermanos, si no obedecemos al Señor, ni creamos que estamos haciendo su voluntad. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y lo advierte Jesús, Señor, pero en tu nombre predicamos, hicimos milagros, expulsamos demonios, no los conozco. No los conozco. Señor, ábrenos, que ya llegamos, dicen las vírgenes necias. No las conozco, porque no llenaron sus alcuzas con el aceite de la obediencia a Dios. No las conozco. Se presentarán al fin de los tiempos, dice el Señor, todos serán puestos y Él comenzará a poner unos a su derecha y otros a su izquierda. ¿Y en qué va la relación caritativa con los pobres? En que se haga por el Señor. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo no te vimos? Cuando no me vistes en esos pequeños. Porque me tenías que ver a mí y hacerlo por mí. Ojo que la caridad material de Santa Teresa de Calcuta no fue filantrópica. Ella lo hacía por el Señor, no por el hombre en sí mismo. Cuidado, porque dice San Agustín que toda obra de misericordia que nosotros no hagamos por el Señor no es obra de misericordia. Y menos mal el Concilio Vaticano II lo trae bien claro. A eso se le llama filantropía, porque la gente puede hacer una cantidad de cosas buenas, pero si dentro de la iglesia no las hacemos por el Señor, eso no lleva a una pureza de intención. Y como el corazón es tan torcido, uno puede decir después de que hace las obras, todas las hice por el Señor, pero mentiras que mientras las estaba haciendo, para ganar esto, para poder obtener este beneficio, para que vieran esto, para que vieran lo otro, ya se la tiró. Por eso dice, nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en las fuentes de la moralidad, que quien ayuna para ser visto ya se la tiró. Ahí pone el ejemplo. Porque el fin, aunque las circunstancias estuvieron buenas, pues no le hizo daño a nadie con su ayuno. ¿Sí? Aunque el objeto fue bueno, ayunar. Una elección buena, ayunar. Pero la intención era para que me vieran, o para estar más flaquito, para que no me haga daño la alimentación, o para que... ya ese acto no es cristiano. El corazón es tan pervertido. Por eso hay que cumplir los votos del Señor, y hoy lo dice el salmista, cumpliré mis votos delante de tus fieles. Nosotros no le servimos al hombre por el hombre, le servimos a Dios y por Dios le servimos al hombre. Imagínense yo como sacerdote, cualquier sacerdote que suba al altar de la Eucaristía, hacer la Eucaristía para que lo vean, para que nos vean, o celebrar bonito para que la gente se dé cuenta que celebramos bonito, o celebrar más o menos como a la gente le guste, o predicar como a la gente le guste. Vamos a predicar, aquí vienen un grupo de personas, les gusta que le predique así. Ya se la tiró, porque eso ya no es cristiano.
Padre, pero el Señor permite, sí, para el de buen corazón que viene a misa y tiene recta la intención, así sea el faraón que esté haciendo las cosas, le van a servir, sí, para bien. Pero al faraón no le sirvieron esas cosas para su salvación. Aunque Dios, como es omnipotente, se valió de la intención torcida del faraón para beneficiar a su pueblo y beneficiar su gloria, al faraón le tocó rendir cuentas de lo que hizo mal. Porque hay quienes dentro de la iglesia se amparan, pues es que el Señor permite todo. Y si yo estoy haciendo cosas que no son correctas, pues es que Dios permite de todo, sí, pero a ti te va a dar cuenta, te va a tocar ir a dar cuenta de lo que hiciste incorrecto. Así eso que hiciste incorrecto haya servido para el bien del otro, la servirá al otro que tenía recta intención. A ti te va a tocar dar cuenta de lo que hiciste incorrecto. Hay que cumplir al Señor los votos en presencia de todo el pueblo, como Él nos pide, con la pureza de intención. Por eso Papa Francisco nos ha enseñado a no vivir un cristianismo de apariencia y de maquillaje, y el Espíritu del Señor que está sobre el Mesías, que lo anunció Isaías, que Él había sido ungido con ese Espíritu, dice, no juzgará por apariencias. ¿Saben qué fue lo más espectacular cuando nosotros recibimos el sacramento de la confirmación? Que se nos dio la plenitud del Espíritu Santo para no dejarnos llevar de las apariencias. Porque hoy hay mucho lobo disfrazado de oveja dentro de la iglesia, no crean que están fuera. Al diablo no le sirve esa gente fuera. Al diablo le sirve dentro. Hoy hay mucho mercenario, son ladrones, mercenarios. Mercenarios disfrazados de pastores. Y es muy fácil identificar esto. ¿Cómo? De acuerdo, nosotros lo podemos hacer de acuerdo a la fidelidad a la palabra del Señor, al magisterio auténtico de la iglesia, a la tradición de la iglesia. Los sentimientos de Cristo, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo. Jesús nunca hizo ni una sola actitud para agradar a los hombres. De hecho, se lo decían, maestro, sabemos que tú hablas con claridad y con libertad y que tú no te dejas llevar de las apariencias, ni hablas, ni dices para buscar simpatía de los hombres. Así era Cristo de libre. Decía lo que el Padre le pidiera que dijera, con la conciencia de que a algunos no le ibas a gustar, a otros sí. Él lo sabía muy bien. Pero Cristo no dijo, venga, seamos conciliadores. ¿A usted no le gusta que hablemos así? Venga, dígame cómo le gusta que yo hable, dígame. Imagine, yo no conozco, gracias a Dios tenemos el Evangelio como dato histórico. Lo tenemos bien clarísimo hoy. Yo no he podido encontrar en el Evangelio Cristo preguntarle a Pedro, venga, es que imagínese que a mí me van a calumniar, me van a entregar, me van a acusar falsamente. ¿Usted quiere que yo vaya allá? Eso me va a pasar en Jerusalén. ¿Usted quiere que yo vaya allá a Jerusalén o no? ¿Qué me aconseja usted? Tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo. Pedro, imagínese que es que a los fariseos no les está gustando como yo les estoy hablando, entonces por eso me van a matar. ¿Usted qué me dice? ¿Cómo les hablo? ¿Qué le hubiera dicho Pedro? Si allá después del Tabor, después de que había vivido lo que había vivido, le dice, no maestro, no, por allá no vayamos. Eso que ni te suceda, ¿sí? ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Imagínense que Cristo los hubiera cogido a ellos y hubiera hecho un consenso con los 11 o los 12, estando Judas. Y les hubiera dicho, no, imagínense que a mí me van a entregar a Roma y Roma me va a dar la sanción más alta. Yo
voy a ser acusado y voy a ser declarado culpable por Roma con la pena más alta que se le da al hombre, a los hombres más peligrosos que pueden existir en el mundo, que es la crucifixión. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será que sigo hablando así, sigo actuando? Porque eso me va a pasar por actuar así, por hablar como estoy hablando, por decir las cosas como las digo. ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Qué le hubiera dicho Judas? No, Señor, si antes necesitamos la plática de Roma, ¿sí? Nos sirve la plática de Roma, Señor, no. ¿Nosotros por qué estamos? El cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, porque pudo haber cogido a Pilato y le dijo, a ver un momentico, que el que manda aquí soy yo. O a los fariseos, a ver un momentico, el que los voy a acusar soy yo y se van a ir, deben morir así son ustedes. No hizo alarde de su categoría de Dios. Muchos cristianos, muchos están peleando hoy contra algo que se llama la cruz. Y como la iglesia se ha invadido en la mentalidad de obispos, de sacerdotes, de teología supuestamente católica, de una teología luterana, protestante, que nunca quiso el sufrimiento, nunca quiso la cruz como camino de salvación. Por eso rechazó los sacramentos, porque en los sacramentos hay que entrar en esa comunión de sufrimiento, en esa comunión de cruz, en esa comunión de muerte, en esa comunión de conversión radical al Señor, en esa comunión de rechazo de todos los bienes temporales, de los criterios del mundo. Pero Lutero no quiso eso, quería una vida mejor. Son todos esos que predican prosperidad aquí en la tierra. Eso sí, ellos dicen que son los más católicos de todos, ¿sí? Y que son ortodoxos, ¿sí? Y que son de buena doctrina, pues luterana, sí. Miren, el Papa Benedicto, esto que estoy diciendo lo dice el Papa Benedicto en su libro póstumo. De hecho es tan valiente que dice, hablando del sacerdocio, dice, voy a hablar con claridad ya. ¿Qué pasó en la iglesia? En la iglesia se metió el criterio luterano. ¿Y dónde empezó? Empezó en Alemania. Así lo dice. Y desde ahí nos comenzaron a deformar la visión del sacerdocio católico. Y ustedes pueden hacer un ejercicio, yo lo hice cuando estudiaba teología. Yo no sé por qué, pero me dejaba llevar de ese impulso, y cuando nos daban los cursos de teología, yo me iba atrás a las bibliografías y me ponía a mirar todas esas bibliografías, y la mayoría puros autores alemanes. Y yo era buscando a Ratzinger por ahí, buscando, no, muy poco. Papa Benedicto XVI fue muy valiente, ese hombre fue arriesgado hasta donde ella. Tanto se arriesgó que miren hasta el funeral de él. Lo dice todo. Y nosotros sí queremos llegar al cielo, porque nos están invitando a esa cena, a ese banquete. Y no nos va a servir el amor a la casa, a esta casa temporal, porque es que nos están hablando de que como si nos fuéramos a perpetuar acá. No. Tenemos que morir, hermanitos, porque la mansión nuestra está en el cielo. ¿Sí? Es una mansión bellísima, hermosa. Y las yuntas de bueyes no las vamos a necesitar, porque allá nos tienen unos bueyes mejores, ¿sí? Escogidos por nuestro Padre del cielo, purificados, ¿sí? Es que me casé. Allá nos tienen una unión con la esposa de Cristo mucho mejor que la de acá. Los afectos humanos que nos esperan en la vida eterna son puros. Imagínense sentir uno en esos abrazos, afectos, la pureza misma de Dios. Eso es impresionante, ¿sí? Yo me acuerdo, a mí me encantaba, al final de los días, nuestra fundadora, esa pureza que ella
me encantaba cogerle la manito y besársela, ¿sí? Y yo siempre tuve el privilegio de estar cerca de ella, entonces siempre le ponía la manito como para ayudarla porque ella tenía limitaciones para caminar. Entonces ella me agarraba la manito y me pegaba así en la manito, ¿sí? Y yo decía, es una mujer tan pura de estas, esto es un privilegio, ¿sí? Una vez me escribió una nota, no les voy a decir todo el contenido, pero me escribió, pero yo siempre trataba de estar pendiente de cuando estaba cerca, de ayudarla, de cogerla de la manito para que no se cayera. Y en la nota me escribió, una de las cosas que me escribió, me dijo, me agrada cuando me ayudas. Imagínense la Virgen diciéndole a uno eso, ¿sí? Cogiéndolo, si eso lo experimentaba yo, acá en el plano humano, con la Virgen, ¿sí? Y este pobrecito del Evangelio, estos que estaban ciegos, dicen, no es que me case porque es que aquí tengo... No, el Señor nos ofrece, porque es que dice que en la vida eterna le preguntan, vea, fue esposa de 7 maridos, en la vida eterna, ¿de cuál de todos se va a quedar con ella? Y dicen, no, allá van a ser como ángeles, va a ser la plenitud. Es más desbordante lo que el Señor nos ofrece. Nosotros no podemos dejarnos esclavizar por este mundo, porque los 3 grupos hoy no entraron porque eran unos esclavos de sí mismos, del mundo y del pecado, y todo esclavo sufre. Ustedes saben cómo viven los esclavos hoy dentro de la iglesia, peleando por poder, con celos, envidia, ay, que no me vayan a quitar esto, es que yo tengo que lograr esto. Esclavos, pobrecitos, ni duermen. Esto se ve hasta en las comunidades religiosas. Gente aspirando poder porque para eso es que viven. ¡Ja! Pobrecitos. Eso se ve hasta dentro de la jerarquía eclesiástica. Seminaristas ya desde el seminario aspirando al episcopado, ¿sí? Pero no porque el episcopado sea el lugar donde te van a crucificar más rápido, ¿sí? Aunque algunos ya se dan cuenta y dicen, mejor no, ya no, ¿sí? Porque el diablo le está haciendo un favor a los obispos, el diablo no, el Señor está haciendo un favor a los que prestan esos servicios y le está dando permiso al diablo para que los acuda, ¿sí? Entonces ya miren lo que está pasando en Colombia, con este periodista que solo él ni sabe para quién está trabajando, ¿sí? Este Juan Pablo Barrientos no sabe para quién, está trabajando para el cielo. Es que esto necesita purificación y maravilloso. Dios se valió del faraón, ¿sí? Para purificar a su pueblo, y si no, no hubiéramos tenido un Moisés como el que hoy tenemos, ¿sí? No hubiéramos tenido un Josué como el que hoy tenemos, ¿sí? No hubiéramos tenido un Caleb joven como el que hoy tenemos. Toda esta gente que tiene el corazón torcido no saben que son unos idiotas inútiles en las manos de la providencia divina. Y nosotros huyéndole, que nos hagan la vida imposible, maravilloso, gracias, qué rico, es un favor estupendo. Porque viene lo tercero que dice el Salmo 46, ofréceme un sacrificio de alabanza, cumple mis votos, y enseguida dice, invócame en el día del peligro. Eso es lo que está esperando el Señor. ¿Por qué los pobres, lisiados? Porque ellos ya no tienen a quién más acudir que al Señor. En el contexto de Jesús, religiosamente eran rechazados porque ellos no merecían entrar en los elegidos de Yahvé. No merecían, porque ser pobre era llevar la etiqueta de la desgracia. Para los judíos, en el criterio semítico, significaba una desgracia por ser infieles a Yahvé, por eso no tenían plata, ¿sí? Por eso
algunos libros de la literatura sapiencial, dentro de muchas cosas, criterios, pero uno de los criterios por los que no entraron en el canon hebreo, sí en el griego, porque ellos alaban la pobreza. Sí. Es uno de los criterios, de tantos criterios que tienen nosotros los cristianos y los acogimos, ¿sí? Y digamos que el criterio de los griegos también los acogieron. Entonces, el pobre no tiene para dónde coger más que pedirle a Yahvé que se acuerde algún día de él. Y eso le encanta al Señor cuando llegamos a esa pobreza de espíritu y nos damos cuenta que en este mundo no hay ninguna seguridad más que Él. Eso lo hace feliz a Él, porque dice, por fin, esta se va a dar cuenta que yo soy lo único que le queda en esta vida y en la otra. Pero para llegar a esa pobreza nos tienen que quitar mucho. Y por eso el Señor nos enseñó que es mejor que entreguemos a que nos quiten, porque el que entrega llega más rápido. El que se rehúsa se demora más, sufre más. Y sufre más de lo que no debe por no saber sufrir. Los lisiados también, esa era una enfermedad. Todo eso se leía así, moralmente. Esta gente es una inmoral, sí. Los lisiados, los ciegos y los cojos. Entonces a estos no les quedaba más que una alternativa. La única alternativa que les quedaba era pedir la misericordia de Dios. Y estos son la opción preferencial del Señor. No por el estado material que viven, sino el estado espiritual al que han llegado. Y entraron a la cena, al banquete. La hemorroísa ya no le queda ninguna alternativa más que Yahvé, el Señor, porque ni los médicos le sirvieron. Está como el que hoy pasó de un tratamiento psicológico a uno más especiado neuropsicológico, después del neuropsicológico no le sirvió, entonces ya tiene que pasar al psiquiatra, entonces ya el psiquiatra no le sirve porque ninguno de los medicamentos, el pobre psiquiatra le cambia cada 2-3 meses y nada. ¿Qué le está diciendo Dios? Date cuenta que yo soy el único que te sirve, invócame el día del peligro y me darás gloria. Y entonces comienza a invocar al Señor, a buscarlo solamente a Él, y viene el Señor feliz a manifestar su gloria y a sanar. Nosotros acá gozamos viendo la gloria del Señor en nuestro hermano Jason, ¿sí? Acá va a suceder otro. Dios asesinó, reírse, ¿sí? A través de lo que lo llevamos estos días mal, en estado crítico. Se le había muerto un tejido interno, ya con exámenes y todo ello están. Y los médicos no se explican, pues es que se le está regenerando su tejido. Un hombre invadido de cáncer y se le está regenerando, sí. Es Dios, ¿por qué no dicen de una que es Dios? Y ya, su gloria y nada más que su gloria. Pero tanto nos cuesta reconocer eso inmediatamente. Somos tan traficantes con la gloria de Dios que estamos buscando a quién atribuírsela. No, es de Él, es Él y solo Él, y por los méritos de Cristo y nada más que por los méritos de Cristo. ¿Para qué robarle gloria al Señor? Ayer nos lo decía San Pablo, no obréis por vanagloria. Yo ayer estaba con él y le dije, Señor, sí es muy grande, porque Él se glorifica como quiere, y cogí la risa mío, sí, Padre. Nadie más. Solo el Señor. Y a veces, ¿por qué somos tan testarudos, rebeldes? De no reconocer inmediatamente su poder. Es que es el de Él. No es mérito de ninguno, solo del Señor, solo de su gloria, de su poder. ¿Ustedes creen que por qué estamos hoy en misa? Por nosotros, porque somos muy guapos.
por pura bondad del Señor, porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica que hasta el deseo de desear ir a misa o orar es de Él. Hasta el deseo de buscarlo a Él es de Él. Es que es un Padre tan bueno. Tan bueno. Hasta el deseo de amarlo, Él mismo lo pone. Por eso San Agustín le decía, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Todo viene de Él. ¿Cuándo vamos a ser sensatos? Solo el Señor. Y Cristo así pensó, porque lo único que quería era dejar bien en claro que toda la gloria era de su Padre. Y por eso se anonadó para que brillara el Padre. Y por eso San Juan Bautista fue el más grande entre los nacidos de mujer. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y Cristo dijo, es necesario que yo mengüe para que el Padre crezca. Que santifícalos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que te conozcan a ti, Padre. Esa es la verdad. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Y después a tu enviado. Por eso la Eucaristía es tan hermosa, la liturgia. Toda la liturgia empieza con el Padre. Y venimos peregrinando porque nos vamos a encontrar con el Padre. Y empieza en el nombre del Padre. Y después el Padre es el que nos envía al final. Y toda la dirección de la liturgia, todas las oraciones colectas al Padre. Y el perdón al Padre se lo pedimos. ¿Y por qué cantamos 3 veces? Ten piedad. 2, porque la primera va dirigida al Padre, la segunda a Cristo y la tercera al Espíritu Santo. Primerito, porque esa fue la voluntad de Cristo. Y por eso hoy dice San Pablo que fue el Padre el que lo exaltó. Solo el Padre. Dice, por eso Dios lo exaltó sobre todo. ¿Qué es la soberbia? Ponernos en el puesto de Dios. Así lo hagamos inconscientemente, pura soberbia. Atribuirnos lo que es de Dios. Y por eso la Iglesia brilla en los humildes. Porque solo el Padre. Y este himno cristológico es bellísimo porque algunos lo titulan la kénosis. Kénosis para decir el anodamiento más alto de Cristo. ¿Para qué se anonadó Cristo? Para que resaltara el Padre. Es que es tu gloria, Padre, tu gloria. Y yo voy a ser feliz cuando toda tu gloria sea la que brille en todos los corazones. Imagínense hoy en la iglesia gente matándose la vida para que aparezcan sus obras, no las obras del Padre. Planes de pastorales para que aparezcan las obras del hombre, no las de Dios. Y si es verdad que lo queremos glorificar, ¿saben dónde le encanta al Padre y se siente más glorificado? ¿Dónde se siente verdaderamente glorificado? En la liturgia y sobre todo en la liturgia eucarística. Porque por hacer la voluntad del Padre, Cristo instituyó el sacrificio de la Eucaristía y se entrega en la Eucaristía. Así va a ser feliz una persona. De resto, pobres de aquellos que no viven así, porque están condenados a la amargura cotidiana. El Cristo vivía. Dice que cuando Jesús, la oración de San Mateo dice, yo te alabo Padre del cielo, algunos estudiosos dicen, es la expresión más sublime de la alegría que él tiene en su corazón.
Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se las ha revelado a los inteligentes, sino a la gente sencilla. Y ese es el sirio sencillo. Hoy nos lo dice San Pablo. Así te pareció bien, Padre. Estaba tan feliz de disfrutar lo que el Padre le estaba dando, que ni por ahí se le pasaba. Ay, qué rico saber teología como esos escribas o tener lo que... ni por ahí. Él estaba pleno, como dicen por ahí, en su salsa divina con el Padre, y no le importaba si lo querían o no lo querían, si lo aceptaban o no, no le importa para nada. Ya él estaba en esa sublimidad del amor del Padre. Y nosotros tontamente, a ver si de pronto me aceptan, sí. Pura soberbia. Con que el Padre nos acepte, con eso está bien. Ya no importa nada más. Es que Él es el dueño de todo. De todo. Cumpliré mis votos delante de tus fieles, los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, se gozarán en Él. Viva su corazón por siempre. Pidámosle al Señor esa gracia de llegar a disfrutar esa plenitud que Cristo disfrutó con el Padre, que nos la está participando, nos la participó en el bautismo y todos los días nos la comunica en la Eucaristía, para hacernos herederos de eso mismo que Él goza, porque es lo mejor que nos puede pasar. Que la Virgen, que se gozó en esto también, la llevó a proclamar el Magnificat, se sentía dichosa, no de aparecer en YouTube, en Facebook, en Twitter, nada, ¿sí? Ni que la escucharan las masas, para nada. Ella se sentía plena porque estaba disfrutando de la presencia de Dios. Esa era su plenitud y su alegría. Lo mismo San José y así todos los santos. Si les preguntáramos a cada uno, esa es la plenitud a la que todos estamos llamados a participar y que el Señor nos comunica en plenitud dentro de la Eucaristía.